sobre uno de los temas que digamos, por el cual se me ha sido convocado. El tema concerniente a la prisión preventiva versus el principio de presunción de inocencia. En verdad, hay mucho que decir sobre este tema. No sé si ya tenemos la diapositiva, pero de entrada, una idea que quisiera poner sobre la mesa como un marco de referencia de ideas previas es que la prisión preventiva, qué duda cabe, es una medida cautelar de carácter personal que se dicta durante el proceso penal, mientras dura el proceso penal, que tiene como objeto prácticamente privar de la libertad a una persona de manera provisional mientras se resuelve su situación jurídica. Esa es la idea básica de la prisión preventiva. Pero una idea que quisiera poner sobre la mesa es que la prisión preventiva es una de las instituciones jurídicas más polémicas del derecho procesal. Y no solamente este carácter polémico que marca la prisión preventiva no solamente se ha presentado o se presenta en el Perú, sino es una situación que ya viene desde hace mucho tiempo y que se ha presentado en Europa. En Europa y también en los foros académicos de Europa y de los Estados Unidos, siempre la prisión preventiva ha estado en el ojo de la tormenta. Pero no solamente desde ahora, sino desde antaño, desde los tiempos de Cesare Beccaria, incluso la prisión preventiva ha estado en el ojo de la tormenta. Siempre han existido posiciones jurídicas encontradas alrededor de la prisión preventiva. Es decir, no existe un solo coro de opinión respecto a la prisión preventiva. Así es que esa idea que se nos quiere vender en el sentido de que si existe un solo discurso sobre la prisión preventiva, creo que es inexacta. Yo creo que para estudiar una institución jurídica en su integridad hay que estudiarla a profundidad, rastreando sus orígenes y también cómo funciona en América Latina, cómo funciona en los Estados Unidos de América, cómo funciona en Europa, cómo funciona en el Perú, para tener un mapeo completo sobre la prisión preventiva. Y ustedes van a poder darse cuenta de que el coro de opiniones alrededor de la prisión preventiva es diverso. Existen posiciones encontradas. Es por eso que resalto la idea de que es una institución jurídica polémica. Es más, en Europa, discúlpenme, por favor, me pasa que cuando hablo de la prisión preventiva me emociono, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra. Pues bien, como les decía, alrededor de la prisión preventiva existen posiciones jurídicas claramente demarcadas, delimitadas, y cada uno con un pensamiento jurídico propio. En un afán de simplificación, podríamos decir que existen dos miradas a la prisión preventiva. Una postura garantista de franco respeto a los derechos fundamentales y que busca que la prisión preventiva se aplique de manera excepcional, garantizando al máximo el respeto a los derechos fundamentales de la persona. Esta es la posición garantista, que viene del Estado liberal. Esto es, de que no se utilice la prisión preventiva como el primer mecanismo de coerción procesal, sino que se utilice como última ratio, y siempre respetando a cabalidad todos los principios que irradian al proceso penal, especialmente el principio de presunción de inocencia, y en donde se deben respetar escrupulosamente todas las garantías procesales que asisten a un investigado, y todas las normas procesales, todas las formalidades procesales que rigen el proceso penal. He aquí la postura garantista. Pero esa no es la única mirada. Decir que solamente existe una visión garantista de la prisión preventiva, creo yo que es una visión incompleta. Yo creo que hay que tener el cuadro completo.
La otra posición que también ha comenzado a sentarse en digamos, a nivel doctrinal y jurisprudencial, viene a ser la postura antiformalista, sustancialista, punitiva. Es decir, en donde lo que se privilegia por encima de todo es la eficacia del aparato de persecución penal, por encima incluso de los derechos fundamentales, porque la comisión de delitos, sobre todo de delitos de alta intensidad, que tienen vinculación, por ejemplo, con el crimen organizado o con la corrupción de funcionarios, son crímenes de alta intensidad que prácticamente ponen en vilo a la sociedad en su conjunto. Y en esa medida se postula una visión prácticamente sustancialista de más que la forma, ver el fondo del asunto. Una posición no solamente antiformalista, sino también sustancialista, en ver prácticamente, en declarar el derecho que corresponde respecto al fondo del asunto, y también de carácter punitivo, para reafirmar la firmeza, la eficacia del aparato de persecución penal. Esta postura, que algunos pueden decir horrorizados, ¿cómo es posible que hoy en día se hable de esta postura? Pues bien, esta postura existe, señores. Y no solamente en el Perú, sino que existe, también se aplica en Europa. Escuchen, por ejemplo, al profesor italiano Mario Trapani. Mario Trapani es un jurista en materia de proceso penal. Y justamente él remarcaba las dos posiciones acerca de la prisión preventiva, las dos miradas, en donde los fiscales y jueces son vistos como una suerte de ángeles, de ángeles o defensores de la sociedad, en donde lo que deben buscar por encima de todo viene a ser prácticamente la justicia del caso concreto. Por eso que se habla de que esta posición antiformalista, sustancialista y punitiva es prácticamente la reencarnación, dicen muchos, del sistema neo-inquisitivo. Muchos dicen que es, digamos, que es una reformulación de este sistema prácticamente inquisitivo, en donde lo que se busca es el fondo del asunto, lo que se busca es garantizar la firmeza de las decisiones y restablecer de inmediato la paz social. Pues bien, esta postura también se ha venido aplicando no solamente en el Perú, sino en Europa y en Estados Unidos. Todo a partir del atentado de las Torres Gemelas, todo a partir de los atentados terroristas en España, en Europa, que prácticamente han dado un vuelco al tema. Y cuando se trata de enfrentar crímenes de alta intensidad, como serían crímenes que tienen que ver con el crimen, digamos, con las organizaciones criminales, y lo que tiene que ver con delitos de corrupción de alta tensión, como vendría a ser delitos de corrupción de funcionarios cometidos por altos funcionarios del Estado y por los empresarios más prominentes de una determinada sociedad. Pues bien, esa es la cancha hoy en día. Creo yo tan solo presento las dos posturas, creo yo de que no hay que propender hacia los extremos. Hay que buscar una posición intermedia de acuerdo a cada caso concreto. Siempre, como se dice, el magistrado tiene que tender a buscar la ponderación y tratar de que la decisión sea lo más equitativa al caso concreto. Pues bien, lo de cómo tú resuelvas cada caso concreto, pues bien, eso te lo va a decir cada caso concreto, si es razonable o proporcional en cada caso concreto, dictar la prisión preventiva o no. Así es que hay mucho pan por rebanar. Yo les receto, vamos a utilizar la metodología o digamos la terminología de los médicos. Hay dos charlas, yo a veces digo, cuando no hay tiempo para leer, en verdad, hoy en día, por la vorágine de los nuevos tiempos,
es muy difícil leerse todos libros completos, pero una manera rápida de adquirir información es acerca de estas charlas que se cuelgan en YouTube. Yo, por ejemplo, tengo esa manida costumbre. En Lima, por ejemplo, el tráfico te tarda pues 1 hora, 1 hora y media, porque yo tengo que ir a dejar a mi hijo al colegio. Y entonces, es toda una travesía de la casa hacia el trabajo. Así es que aprovecho para escuchar charlas interesantes. Y hay 2 charlas que me parecen que las pueden encontrar en YouTube y pueden encontrar información de primera mano. Busquen una charla acerca de Gustavo Brusone, el profesor argentino, acerca de lo que es la prisión preventiva. Es una charla que dura alrededor de 1 hora y da prácticamente el estado de la cuestión actual sobre la prisión preventiva y poniendo énfasis en las 2 posturas sobre la prisión preventiva. Eso de que los jueces hoy en día son más carceleros que antes, ¿es el problema del Perú? No, es una tendencia que ha venido no solamente aplicándose en el Perú, sino también en América Latina, sino también en Europa. Así es que no hay cosas nuevas todavía. No se ha descubierto la pólvora cuando se afirma eso. Lo que pasa es que debemos ser más rigurosos, más estudiosos, como para poder resolver los casos concretos de la mejor manera. La otra charla que me interesaría que ustedes tengan ocasión de revisar, lo buscan en internet, en YouTube, es la charla del profesor Mario Trapani, del profesor italiano. Y ahí les va a explicar con toda claridad toda la evolución, digamos, de los principales institutos procesales y en especial de la prisión preventiva y de estas 2 tendencias que hoy en día están presentes, no solamente en América Latina, sino en Europa. Muy bien, vamos ahora a lo que nos interesa, al tema de la prisión preventiva, pero antes había olvidado una idea. Había dicho que hay 2 visiones, la posición garantista, la visión, vamos a denominarla sustancialista o eficientista respecto a la prisión preventiva. Pues bien, mientras que la posición garantista te va a decir de que debes aplicar la prisión preventiva de manera excepcional, respetando a cabalidad los derechos fundamentales de la persona y sobre todo el principio de presunción de inocencia, de tal suerte de que solamente en casos extremos puedes aplicar la prisión preventiva y no como medida de primera ratio, sino de última ratio. Pues bien, uno de los principios que debes observar es el principio de presunción de inocencia. Qué dramático es dictar una prisión preventiva en pleno proceso penal cuando todavía oficialmente no ha sido derrotada o enervada el principio de presunción de inocencia. Porque se entiende de que el principio de presunción de inocencia se entiende enervada cuando se dicta una sentencia condenatoria en la decisión final. El otro día estuve en un conversatorio en el Colegio de Abogados de Lima y César Nakazaki opinaba lo siguiente. Sí, hay algunas cosas que comparto de lo que piensa César Nakazaki, aunque usted no lo crea. Por ejemplo, él decía de que el juez cuando dicta una prisión preventiva, debe ser mucho más riguroso en comparación al juez que dicta una sentencia condenatoria. ¿Y por qué decía eso César Nakazaki? Decía por la siguiente razón. El juez, cuando va a emitir sentencia condenatoria, prácticamente está disponiendo el internamiento de una persona habiendo derrotado a la presunción de inocencia. Y obviamente tiene que dar las razones de esa sentencia condenatoria. Pero cosa distinta es cuando un juez de investigación preparatoria dicta una prisión preventiva en pleno proceso penal, cuando todavía se entiende que se encuentra vigente la presunción de inocencia, que solamente podría ser derrotada o enervada de cara a la decisión final. Por esa razón decía César Nakazaki, si vas a dictar prisión preventiva estando todavía vigente el principio de presunción de inocencia, entonces cuando la dictas, la debes dictar de manera excepcional y debe ser más riguroso, porque vas a privar la libertad a una persona que todavía
o que todavía se encuentra protegido por el principio de la presunción de inocencia. Sí, sabias esas palabras de César Nakasaki. Pero no me quedo ahí, justamente para entrar en materia, porque sobre esto hay mucho que decir, en verdad. Tenemos también la postura de Miranda Strampes y de Ascencio Mellado. Y Miranda Strampes y Ascencio Mellado son también de una línea, como es hoy en día prácticamente la tendencia mayoritaria a que el dictado de medidas cautelares como la prisión preventiva debe observar a cabalidad dos principios. Primero, el respeto a los derechos fundamentales de la persona, como por ejemplo la presunción de inocencia. Y también tiene que tratarse de una decisión argumentada. Sí, esos son los nuevos tiempos, esa es la nueva tendencia. ¿Está bien que sea así? Sí, está bien que sea así. ¿Está bien ser garantista? Sí, porque se garantiza a plenitud los derechos fundamentales. Pero a veces cuando vamos con nuestro molde teórico a la realidad, ocurre que, como se dice, ese molde a veces resulta insuficiente para resolver los problemas sociales. Y un primer problema con el cual se enfrenta este molde es cuando nos enfrentamos a presuntas organizaciones criminales de alta intensidad. Presuntas organizaciones criminales que prácticamente se dedican, por ejemplo, a las extorsiones, al tráfico ilícito de drogas, a comprar autoridades y a controlar todo el sistema de justicia. El tema cambia, ¿no? Y creo yo que frente a esos casos, el derecho también debe darle una respuesta distinta. Y es por eso que se construye frente a ese tipo de problemas esta segunda tendencia. Pero hacia ahí no quería ir, sino quería ir al pensamiento de Miranda Strampes y de Ascencio Mellado. Ellos prácticamente decían de que para aplicar la prisión preventiva, adscrito se entiende a la primera postura garantista, que debe aplicarse de manera excepcional, respetando a cabalidad los derechos fundamentales, sobre todo teniendo en cuenta de que el imputado a quien se le va a aplicar prisión preventiva está protegido por la presunción de inocencia. Y él decía, pues bien, el razonamiento era el siguiente, y tuve ocasión de escucharlos a los dos. Miranda Strampes decía que cuando se aplicaba la prisión preventiva, prácticamente, en cierta medida, se estaba enervando, no a plenitud, pero sí, en cierta medida, la presunción de inocencia inicial que asiste a todo imputado. Eso es lo que decía Miranda Strampes. Tuve ocasión, lamentablemente ya es un profesor que ha fallecido, pero tuve ocasión de cruzarme con él en un avión cuando me iba a Tarapoto a un congreso internacional, y luego me crucé en el congreso internacional, y justo el tema que él estaba trabajando era la prisión preventiva versus la presunción de inocencia. Y un poco lo que él decía era que cuando se imponía prisión preventiva, se entiende los casos excepcionales, prácticamente se enervaba en cierta medida, no plenamente, como ocurre con la sentencia, sino en cierta medida se enervaba el principio de presunción de inocencia. ¿Por qué razón decía él? Básicamente, no hay que olvidar que en la prisión preventiva se exigen tres presupuestos. ¿Se acuerdan? El primer presupuesto es la apariencia del buen derecho, la prognosis de la pena y el peligro procesal. Cuando hablamos de la apariencia del buen derecho, ¿cuál es la terminología que utiliza el Código? La existencia de fundados y graves elementos de convicción que vinculen al imputado con el delito. ¿Eso cómo se come? ¿Cómo se traduce? Para entenderlo en sencillo. A veces cuando los fiscales o los abogados me quieren explicar de manera un poco sofisticada, yo le digo, háblame en sencillo, le digo, o sea, no tiene sentido, y de eso voy a hablar más adelante, ¿no? Porque las cosas es que tú la captes con la mayor claridad y simpleza posible. Entonces, vuelvo al tema.
Cuando hablamos de fundados y graves elementos de convicción, ¿a qué hacemos referencia? Como dice la sentencia plenaria sobre el lavado de activos y la casación de Moquegua, alto grado de probabilidad sobre la vinculación del imputado con el delito. Pregunto, si tú comparas ese presupuesto que se exige la prisión preventiva versus la presunción de inocencia, alto grado de probabilidad sobre la vinculación de este imputado con el delito versus la presunción de inocencia, pregunta, ¿la prisión preventiva en cierta medida enerva o pone en tela de juicio en cierta medida la presunción de inocencia? Pues claro que sí, siguiendo el razonamiento de Miranda Strampes. Porque al tú decir existe alto grado de probabilidad, ya no estás diciendo que este señor es plenamente inocente, sino estás diciendo que existe alta probabilidad que está vinculado con el delito. Por ende, este principio de presunción de inocencia que irradiaba a plenitud como un foco incandescente comienza a bajar de intensidad. Y a continuación, ¿qué cosa es lo que decía José María Ascenso Mellado? Pues bien, como la prisión preventiva es un instrumento necesario para proteger al proceso, porque para eso se dicta la prisión preventiva, cualquier peligro hacia la marcha normal del proceso, Miranda Strampes decía, si tú impones prisión preventiva tiene que ser en casos excepcionales. Porque en el fondo, cuando impones prisión preventiva, y ojo, Miranda Strampes sí era mucho más directo, y decía, porque cuando el juez impone prisión preventiva, afecta la presunción de inocencia. Cuando priva de libertad, aunque sea preventivamente un imputado, en el fondo, ¿qué es lo que está haciendo? Está aplicando una pena anticipada, decía. Dejémonos de eufemismos. José María Ascenso Mellado prácticamente decía eso. Cuando se imponía prisión preventiva, prácticamente se estaba afectando la presunción de inocencia. Cuando se aplicaba la prisión preventiva, prácticamente se estaba haciendo una suerte de pena anticipada. Por ende, decía él, para aplicarla, tiene que cumplir con altos estándares. Tiene que cumplir con unos estándares casi similares a los exigidos que para dictar sentencia condenatoria. Como es válido privar de la libertad en una sentencia condenatoria, porque en ese marco vas a enervar la presunción de inocencia, pues bien, si vas a dictar prisión preventiva, que va a ser una suerte de afectación a la presunción de inocencia y que se va a erigir en una suerte de pena anticipada, entonces tiene que cumplir con los altos estándares. Por lo tanto, decía él, los estándares tienen que ser casi parecidos a los estándares exigidos para dictar una sentencia condenatoria. Y es por eso que él te exige como un estándar probatorio, casi cercano a la certeza. Casi cercano a la certeza. Casi rayano a la certeza. Porque vas a afectar presunción de inocencia y prácticamente vas a aplicar pena anticipada. Sobre este tema, en verdad, creo yo que a nivel doctrinal y jurisprudencial hay mucho por hacer. Yo les comento, Miranda Strampes estaba trabajando este tema. No sé si lo habrá terminado de trabajar. No sé, todavía no me he dado la molestia de buscar bibliografía última de Miranda Strampes antes de que fallezca, si logró terminar ese trabajo. Pero vaya, decía él, este es un buen trabajo. Prisión preventiva versus presunción de inocencia. Así que yo los invito a los hombres de derecho, como estudiosos que son, para que lo consideren para que sea un tema de tesis. Porque es un tema del cual todavía muy poco se ha hablado y que requiere harto desarrollo. ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional respecto a la prisión preventiva versus a la presunción de inocencia? Nada. ¿Saben? Yo he encontrado como 3 sentencias del TC. Palabras más, palabras menos, lo que ha dicho es lo siguiente.
de que en rigor, utilizando un esquema netamente formalista, decía de que la prisión preventiva nunca afectaba la presunción de inocencia y que solamente su aplicación estaba justificada en la medida que su aplicación sea proporcional, excepcional y razonable. Pregunta, ¿respondió la pregunta? No. Vean ustedes, pongan en el buscador prisión preventiva versus presunción de inocencia, y van a ver que las líneas argumentativas van por ese lado. ¿Saben cómo se les llama a ese tipo de argumentos en derecho? Bueno, hay diversas maneras de decirlo, ¿no? En términos académicos podríamos decir de que cuando tú preguntas a alguien y te responde otra cosa, eso es un argumento impertinente. Se ha dado argumentos impertinentes para explicar de que la prisión preventiva no afecta a la presunción de inocencia. Prácticamente ha esquivado o ha toreado el tema. Yo creo que hay mucho que explicar sobre ese tema. Muy bien, en verdad hay bastante que hablar sobre la prisión preventiva, pero hay un tema que voy a añadir. Nunca pierdan de vista, y justo escuchaba, en verdad hay una charla fabulosa, dura 2 horas. 2 horas la primera parte y 2 horas la segunda. ¿Y saben de quién? Es una pieza jurídica hermosa. Yo siempre digo, esto es lo que quiero escuchar, caramba, ¿no? Y llego feliz a mi trabajo, en verdad. Es una charla de Manuel Atienza. Manuel Atienza ha escrito, ustedes saben, sobre argumentación jurídica, bastante. Y Manuel Atienza decía en esta charla que dio en la Universidad de Chile, él decía de que la gracia, o digamos, las grandes conquistas del Estado, digamos, del Estado de Derecho en la actualidad, son 2 logros que prácticamente se han asentado a nivel de lo técnico jurídico. El primer logro o la primera conquista es que hoy en día todo se habla en clave de derechos fundamentales. Antes decía, cuando uno hablaba de derechos fundamentales, se pensaba de que la gente que hablaba sobre los derechos fundamentales de la persona hablaba en términos políticos. Hoy en día ya existe un discurso jurídico de los derechos fundamentales, a tal punto que si vas a aplicar una medida coercitiva como la prisión preventiva, debes tener en cuenta los derechos fundamentales de la persona. Y aquí cobra capital importancia las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esa es una de las grandes conquistas, pero la otra gran conquista es el tema del giro argumentativo, decía él, y era el terreno de Manuel Atienza. Hoy en día, el juez, para dar una decisión, no solamente tiene que dictar la decisión, sino también tiene que justificarla. Tiene que dar razones sobre su decisión. Y tiene que dar razones válidas o digamos razones sustentadas que avalen su decisión judicial. Y a propósito de dar razones, existe todo un mundo también, de cómo ha evolucionado también el mundo del derecho, concretamente en materia de prisión preventiva, en materia de argumentación jurídica. En verdad, sobre argumentación jurídica voy a hablar un poco, pero vamos ahora al tema que se me da, porque al final todo está vinculado lo uno con lo otro. Señores, hay mucho, como les dije, que hablar sobre la prisión preventiva. Es lo que decía, que la prisión preventiva es la medida cautelar más problemática por los efectos para el individuo y la sociedad. Muy bien, les hablaba, tenemos 2 discursos sobre la prisión preventiva. Cada uno desde su tribuna mira la prisión preventiva desde su propia óptica. Una posición garantista, una posición más sustancialista, antiformalista y punitiva. Y muchas veces los discursos son contradictorios, por eso que tienes 2 orillas. Así que no es válido que se diga en el mundo académico que solamente lo que yo pienso es lo correcto. Creo yo que lo razonable en el mundo académico es que la gente tenga acceso a la información.
información completa. Es decir, que sepa que hay dos posturas, que evalúe las dos posturas y que luego saque sus conclusiones, cuál es la que le convence más. Pero no podemos ser miopes en mirar, digamos, el tema desde una sola perspectiva. Por eso que los discursos son contradictorios y a veces son informados de manera interesada, es decir, de acuerdo a sus propios intereses. No quería decirlo, pero voy a tener que decirlo. Es bueno que exista debate jurídico. Es bueno que existan diversas posturas sobre un tema, porque eso enriquece el debate académico y prácticamente sitúa el debate académico en lo técnico-jurídico. Pero ojo, muchas veces se ha identificado, y de eso existe un artículo, académicos que solamente tiran para un lado con el afán de defender sus intereses personales. Yo pregunto, ¿puede ser neutral un académico que opine sobre prisión preventiva en un determinado sentido y que ha defendido a un imputado y defiende esa postura en contra de la otra posición? Yo creo que ya no es tan, yo no digo que no sea correcta, sino lo que digo que ya no es tan neutral en todo caso. Y cada uno informa de acuerdo a sus propios intereses, pues. Y es por eso que cuando se producen los grandes casos, vemos, pues, disparidad de criterios sobre el tema. Yo siempre he dicho, bienvenidas las críticas. Es más, yo soy de una de las personas a quienes digamos, una de las personas que ha aprendido a crecer en función a las críticas. Creo que las críticas deben ser bienvenidas, porque las críticas a uno le permiten prácticamente corregir sus errores y crecer en el mundo académico. Así es que siempre es bueno tomar nota de las críticas. Pero también hay críticas malintencionadas, ¿eh? Y eso sí que, digamos, merece otro tratamiento. Muy bien, les hablaba de Brusone. Eso es lo que decía Brusone. Bueno, esto es lo que se ve hoy en día. Estamos hablando de la presión que sufren los jueces para tomar decisiones. Sí, se ve. Cuando los casos son complicados, cuando los casos son emblemáticos y cuando que tiene que ver con una prisión preventiva, pues bien, vas a tener, digamos, gente que opina en un sentido y gente que opina en el otro sentido. Es obvio de que si tú dictas en un sentido la decisión, la otra parte va a venir con todo a cargarte. ¿Qué es lo que tiene que hacer un juez? Yo siempre lo he dicho, el juez debe resolver siempre con independencia, de acuerdo a su propia conciencia, manteniendo su postura, sin interferencia alguna. Tiene que defender con personalidad su punto de vista, por más que se equivoque, sin admitir ningún tipo de presión. Creo que si un juez logra eso, logró bastante. No porque me lo diga el de arriba, o el de abajo, o el del infierno, no, sino por lo que tú piensas. Y si te equivocas, pues bien, te equivocaste. Pero que tu decisión sea fruto de tu conciencia. ¿Por qué? Porque cuando, digamos, decides en un determinado sentido y vienen personas a criticarte, pues bien, tú vas también a salir a explicar las razones por las cuales has dado tu decisión. Y aquí cobra gravitante importancia la argumentación jurídica. Ahora sí. Bueno, señores, el derecho penal del enemigo
enemigo tiene que ver mucho con la otra postura antiformalista, punitiva que habíamos señalado. Esto solamente para ir algunos temas. Bueno, aquí había hecho un tema sobre Sergio Moro, la importancia de la lucha contra el crimen organizado, que va a exigir prácticamente otro tipo de respuesta de parte de los operadores de justicia. No es lo mismo enfrentarse a un delito común que enfrentarse a un delito de alta intensidad como un crimen organizado, porque ahí se pone prácticamente a prueba todo el sistema de justicia penal. Y es por eso que importa tener en cuenta como referentes, véanlo en verdad, vean el caso de Giovanni Falcone, de la ley Rico en los Estados Unidos, y también el caso Lavallato en Brasil, que es, digamos, un caso paradigmático digamos, en lucha contra el crimen organizado, y en donde comenzó a utilizarse la prisión preventiva precisamente como un mecanismo para doblegar a las presuntas organizaciones criminales. Esa fue la lógica de trabajo en el Brasil. Pero ojo, en Brasil las cosas no fueron sencillas. En Brasil primero existieron muchas equivocaciones, porque los operadores de justicia no estaban preparados para enfrentar casos de crimen organizado de alta intensidad. Y de hecho se equivocaron en muchos casos. Tenemos casos en donde los afectados, que tenían buenos abogados, porque eran empresas muy importantes y empresarios muy importantes de Brasil, lograron plantear, digamos, demandas constitucionales y lograron resultados favorables. De tal suerte que tenemos que en los primeros casos, en Lavallato, tenemos casos en donde se anularon incluso pruebas, digamos, se declaró incluso digamos, como prueba ilícita algunas pruebas que habían sido obtenidas como consecuencia de mandatos de allanamiento o mandatos de incautación o mandatos de levantamiento del secreto de las comunicaciones. ¿Por qué? Porque se entiende que no se habían respetado todas las garantías. Pero luego esta generación aprendió de sus errores y comenzó a ser mucho más riguroso en la aplicación del derecho. Porque en materia de crimen organizado, ojo, también tienes que observar garantías. Y es por eso que una de las garantías que siempre te van a decir en una audiencia de prisión preventiva es que debes respetar la presunción de inocencia. Señores, voy a pasar un poco el pensamiento de Mendoza Ayma, porque a mí me parece el más, digamos, es una posición muy personal. Quisiera entrar directo a José María Ascenso Mellado. ¿Por qué siempre toco a José María Ascenso Mellado? Porque prácticamente el que puso sobre la mesa estas ideas que hoy en día ya se han prácticamente tangibilizado en decisiones judiciales, ha tenido como punto de origen las ideas de José María Ascenso Mellado, a propósito de la prisión preventiva. Los demás, muchos juristas prácticamente han sido, como se dice, los intermediarios, o como diría un profesor en filosofía, prácticamente los representantes digamos, del pensamiento de José María Ascenso Mellado. Me hizo recordar, un filósofo que fue mi profesor en la Universidad Católica, que es el profesor Pablo Quintanilla, y él hablaba acerca de la filosofía, de que existen dos tendencias en la filosofía. Una tendencia en la filosofía en donde los filósofos, un grupo de filósofos, solamente se encargaba de repetir el pensamiento de otros filósofos ya consagrados en la materia. Y a este grupo de filósofos, Pablo Quintanilla le llamaba representantes de los grandes pensadores o de los grandes filósofos. O para ser más elegante, les llamaba sucursales, ¿no? Digamos, del pensamiento de estos grandes filósofos. Y él decía que en filosofía no debe ocurrir eso. Y él preconizaba, por el contrario, la idea de que debe tenderse a que exista otro grupo de filósofos en donde
propongan ideas novísimas sobre los temas, nuevos esquemas filosóficos. Es cierto que jamás se va a crear sobre la nada, pero sobre las bases teóricas que todos tenemos podemos plantear de distinta manera un determinado tema. Así que Pablo Quintanilla nos invitaba a pensar por nosotros mismos. Pues bien, algo de eso pasa en materia jurídica. Muchas veces hemos visto a juristas que dicen que son juristas, pero que en el fondo lo único que hacen es ser representantes o sucursales de pensadores, de grandes pensadores en materia jurídica del extranjero, que en realidad no proponen nada nuevo, sino solamente lo único que hacen es repetir lo que dicen. Pero también tenemos juristas creadores, grandes pensadores en materia jurídica. Uno de ellos, evidentemente, es José María Ascenso Mellado. Muchas de sus ideas hoy en día se han tangibilizado, se han plasmado en decisiones judiciales. Por cierto, a Perú ha venido en reiteradas oportunidades para dar a conocer su pensamiento jurídico. Pues bien, señores, a propósito de la prisión preventiva, por ejemplo, ¿cómo estoy de tiempo? Se me va a pasar. Solamente quiero abordar dos temas, y que es bastante, en verdad. Espero abordar el segundo tema. El primer tema sobre la apariencia del buen derecho, vinculándolo también a la presunción de inocencia. Y también el tema del peligro procesal, si me alcanza el tiempo. Pero quiero enfocarme sobre todo a la apariencia del buen derecho, al fumus bonis juris, al alto grado de probabilidad sobre la vinculación del imputado con el delito. Pues bien, José María Ascenso Mellado ha planteado tres grandes temas a propósito de la apariencia del buen derecho. Un primer tema que ha planteado es el tema de que cuando se discute la prisión preventiva de un determinado imputado, previamente debe delimitarse la imputación en contra de ese investigado. Pero además añade que esa imputación, que los cargos que se van a levantar en contra del investigado, debe ser una imputación completa. Ese es el primer tema que ha planteado. Yo solamente voy soltando por ahora los temas. El segundo tema que ha planteado es el tema del estándar probatorio. ¿Cuál es el estándar probatorio exigido para dar por cumplida la apariencia del buen derecho? Se requiere sospecha simple para utilizar la terminología, digamos, de esta sentencia plenaria sobre el lavado de activos. Se requiere sospecha reveladora, sospecha suficiente, sospecha grave. Eso es lo que tiene que ver con el estándar probatorio. ¿Cuál es el estándar probatorio que te exige? Me gustó bastante, y hace poco lo he escuchado a Nakazaki, miren que es la segunda idea con la cual comparto, y él utilizaba un fraseo, aunque usted no lo crea, ¿ya? Él decía de que el estándar probatorio tiene que ver con la operación probatoria de que el juez aplicaba sobre los elementos de convicción, y los cuales arrojaban un resultado probatorio. Y ese resultado probatorio, para cumplir con la apariencia del buen derecho, tiene que arrojar como resultado, ¿qué cosa? Sospecha grave. Pero es una operación probatoria que se aplica ¿sobre qué? Sobre los elementos de convicción. Me gustó la terminología que aplicó, que habría utilizado al respecto sobre ese tema. Y el tercer tema tiene que ver con la calidad de los elementos de convicción. En sencillo, en buen romance, cuando se habla de la calidad de los elementos de convicción, ¿a qué estamos haciendo referencia? A que no todos los elementos de convicción que te presenta el fiscal, el juez los debe utilizar, es decir, el juez no está obligado a utilizarlos todos para sustentar la apariencia del buen derecho. Puede descartar algunos si es que no cumplen con un nivel de exigencia, con un nivel cualificado de exigencia. Es lo que denomina él de que los elementos de convicción sean de calidad. Contrario sensu, si los elementos de convicción no eran de calidad, pues el juez no podía valorarlos.
Voy a poner, más adelante vamos a ver de varios casos. Y es el caso de aquellas pericias que se obtenían durante la investigación preliminar y no se corría traslado a la defensa. Se decía de que ese elemento de convicción no podía ser utilizado porque previamente no se había corrido traslado a la contraparte. Por ende, ese elemento de convicción no era de calidad, por ende no podía ni siquiera ser valorado. Pues bien, aquí tenemos los grandes temas. Vamos al primer tema. Y todo esto, aunque usted no lo crea, tiene que ver también con la presunción de inocencia. ¿Por qué Ascencio Mellado ha diseñado de este modo la apariencia del buen derecho? Como se va a afectar la presunción de inocencia con el dictado de una prisión preventiva, que pasa por el cumplimiento de su primer presupuesto procesal, que vendría a ser la apariencia del buen derecho, entonces los niveles de exigencia para su cumplimiento deben ser altos. Vamos en sencillo con el primer planteamiento. En sencillo, Ascencio Mellado dice que cuando vamos a una prisión preventiva, previamente, la imputación de cargos que formule el fiscal en contra del investigado debe ser completa. Cuando se habla de que la imputación sea completa, ¿a qué estamos haciendo referencia? A dos planos. Al plano fáctico y al plano jurídico. Cuando hablamos del plano fáctico, se exige de que los cargos que el Ministerio Público le atribuya al investigado debe ser completa, debe ser precisa, debe tener cierto nivel de detalle, de tal suerte de que el investigado pueda tener pleno conocimiento de cuáles son los cargos que el fiscal ha levantado en su contra. Eso es lo que se denomina en nuestro sistema procesal como la imputación necesaria. Efectivamente, para que el investigado pueda defenderse y el juez pueda tomar la correspondiente decisión. Pero también la imputación, para ser completa, exige que se cumpla con la imputación jurídica. ¿Esto qué quiere decir? De que la norma penal seleccionada que invoque el fiscal para ese hecho fáctico que le ha atribuido a ese investigado sea la correcta. Por ejemplo, ¿qué pasa si el fiscal invoca una norma penal que no le corresponde a los hechos imputados al investigado? Imaginemos un caso, el caso del Club de la Construcción. Los hechos ocurrieron entre el año 2010 al 2013, aprox. Y el Ministerio Público le atribuyó a los investigados por ese hecho la existencia de una organización criminal y por ende imputó la existencia de una organización criminal a nivel fáctico. Y a nivel jurídico seleccionó la norma, le atribuyó el delito de organización criminal. Pero ¿cuál era el detalle? Era de que entre el año 2010 y el 2013 no existía la figura del delito de organización criminal. Lo que existía era el delito de asociación ilícita para delinquir. Pregunta: el juez, cuando resuelve la prisión preventiva y advierte ese defecto, tiene dos posturas. Adopta una postura formalista o puede adoptar una postura más sustancialista. Si adopta una postura formalista, ¿qué va a decir? Pues bien, aquí tu fiscal has invocado una norma penal seleccionada que no le corresponde. Por lo tanto, tu imputación se cayó. Por ende, al caerse tu imputación, no tiene sentido seguir con lo demás. Pero tienes la otra posición, según el cual el juez le puede decir, pues bien, de los hechos se advierte de que efectivamente no le correspondería el delito de organización criminal, sino le correspondería el delito de asociación ilícita para delinquir, porque estaba vigente en ese momento.
Pregunta, ¿puede hacer eso el juez? ¿Puede desvincularse de esa imputación jurídica? El tema genera, creo yo, ardua controversia. Pues bien, hay un caso en donde ya se ha hecho eso. Vean ustedes, caso Club de la Construcción. Justamente ocurrió ese problema. Se imputó el delito de organización criminal por un hecho que había ocurrido en 2010, 11 y 12, cuando no estaba vigente el delito de organización criminal. ¿Qué hizo la sala? La sala al final dijo de que, si bien no le corresponde el delito de organización criminal, le correspondería el delito de asociación ilícita para delinquir. El tema es opinable, porque aquí tienes dos posturas. Una postura en la cual dice que el juez no se puede desvincular de la imputación del fiscal, y otra postura que dice que sí te puedes desvincular. ¿Se dan cuenta lo problemático que es esto? Y vamos a otro problema. ¿Qué pasa si el fiscal le pone una etiqueta jurídica a ese hecho fáctico que no le corresponde? Imaginemos que lo vio como robo, pero en realidad no era robo, era hurto. O imaginemos el caso muy común que se presentó en su oportunidad de la extorsión versus el chantaje. De que algunos casos fueron presentados como extorsión, pero que en el fondo eran chantaje. Cuando hubo una errónea, digamos, calificación del tipo penal. Pregunta, ¿el juez se puede desvincular o no de eso? Solamente lo dejo en el tintero. ¿Se dan cuenta la enorme problemática que causa el tema de imputación? Ahora les comento algo más. He hablado del plano de la imputación jurídica, ahora vamos ahora al plano de la imputación fáctica. ¿Qué pasa si en los hechos fácticos que el fiscal atribuye al investigado no existe cierto nivel de detalle de la imputación? El caso es obvio que se cae, porque sin imputación no puede existir prisión preventiva. ¿Por qué razón? Porque cuando se discute una prisión preventiva, se discuten, es cierto, los tres presupuestos de la prisión preventiva: sospecha grave, prognosis de la pena, peligro procesal. Pero ojo, cuando se discute la sospecha grave, se discute la sospecha grave en función al delito imputado al investigado. Por eso que previamente se tiene que tener en claro cuáles son los cargos que el fiscal ha atribuido al investigado. Es lo que se llama la delimitación de la imputación. Porque no se puede hablar de sospecha grave sin tener una imputación sobre el investigado. La sospecha grave se trabaja en función a la imputación que el fiscal ha lanzado contra el investigado. Esa es la lógica. Hemos tenido casos en los cuales tenemos prisiones preventivas que se han venido abajo porque no hubo una adecuada imputación del fiscal al imputado respecto a los hechos que le ha atribuido. Y aquí existe una gran discusión también, porque en materia jurídica no todo puede ser visto bajo un solo cristal. Creo yo que en materia jurídica siempre debe incentivarse el debate, debe existir confrontación de ideas. Por eso que en cada caso tenemos que examinar si es que se cumplen con las reglas mínimas de la imputación necesaria. Y aquí viene el gran problema. ¿Qué significa cumplir con las reglas mínimas de la imputación necesaria? Si estamos empezando recién la investigación preparatoria, si estamos, si al inicio recién el fiscal va planteando su teoría del caso respecto al hecho que está imputando al investigado, ¿le debemos de exigir una precisión, exactitud casi cartesiana desde el inicio al fiscal? ¿O solamente basta con que presente los datos mínimos de la imputación? Aquí viene el gran problema. La imputación tiene que estar completa desde el inicio, como dice Ascencio Mellado, o basta con que se cumpla con cierto nivel de imputación mínima respecto a los cargos. Porque si somos exigentes con la imputación completa, si no hay cierto nivel de detalle, es obvio que la prisión preventiva tiene que caerse. Muchos hablan de que no debe hablarse de una imputación completa. Es por eso que dicen que Ascencio Mellado es muy exigente en este tema. Tiene que hablarse solamente de una imputación mínima.
Pero a continuación surge el gran problema, que debe entenderse por imputación mínima. Solamente debe hablarse del núcleo de la conducta atribuida. Debe indicarse la fecha y el lugar del hecho imputado. ¿Se dan cuenta? Es importante tener en claro qué es cumplir, qué significa cumplir con las reglas de la imputación mínima. Porque si tú llegas a la conclusión de que no cumple con las reglas básicas de la imputación, la prisión preventiva se cae. Y ustedes han sido testigos de muchos casos en los cuales los tribunales han sido muy exigentes respecto a la revisión de la prisión. Ya han visto, voy a revisar la prisión preventiva en este caso concreto, pero vamos a ver previamente qué cosa es la imputación. Y resultaba que veían la imputación y veían, esto no está completo, por lo tanto, no sirve. Por lo tanto, se cae la prisión. Por más que el caso esté bien construido a nivel de elementos de convicción. ¿Se dan cuenta? Por eso que el tema importa delimitar qué debe entenderse por imputación completa, qué debe entenderse por imputación mínima. Yo creo que solamente se exige imputación mínima a diferencia de ascenso mediado. Ascenso mediado exige una imputación completa. No se olviden de que el razonamiento de ascenso mediado, justamente para, como se afecta con la prisión preventiva, la presunción de inocencia, es que la imputación tiene que tener un alto grado de precisión casi cartesiana, al igual que una acusación de cara a la sentencia. No se olviden qué cosa es lo que opinaba Ascenso Mellado. Los estándares, los niveles de exigencia para la prisión preventiva deben ser casi similares con relación al dictado de una sentencia condenatoria. Sobre eso hay mucho que hablar. Señores, un punto adicional sobre la imputación. Al principio, cuando se planteaban defectos en la imputación, dentro del marco de una prisión preventiva, ocurría que los abogados iban a una prisión y le decían al juez, ¿sabe qué, señor juez? Pido que esta prisión preventiva se desestime. ¿Por qué razón? Porque no se cumple con las reglas mínimas de la imputación necesaria. No sé qué cargo se le está atribuyendo a mi patrocinado. Por ende, pido que esta prisión se desestime de plano. Pues bien, cuando estas articulaciones eran planteadas por los abogados dentro del marco de la prisión de una audiencia de prisión preventiva, existían, existen sobre el particular dos respuestas. Una primera respuesta, que eran las primeras respuestas que los jueces daban al inicio respecto a esta problemática, y una respuesta más actual, que es la que hoy en día los jueces suelen dar respecto a estos planteamientos. Me explico. Cuando se planteaba estos temas al inicio, ¿sabes lo que le decía el juez? A la parte, ¿qué me estás planteando? Imputación necesaria, ¿no? En el fondo. Ok, eso no lo puedes hacer valer dentro del marco de la prisión preventiva. Por lo tanto, plantea ¿qué cosa? Tu tutela de derechos, en un incidente aparte. Así que sobre eso no me pronuncio. Lo choteaba tranquilo, o sea, no se hacía problema, como se dice. Pero hoy en día, como ya se asume de que la prisión preventiva es una de las medidas más gravosas y en donde es razonable que el juez le dé respuesta al imputado, hoy en día los jueces sí analizan esa articulación planteada por los abogados defensores. Si, por ejemplo, hoy en día el fiscal te plantea de que en ese caso concreto el fiscal no ha cumplido con delimitar la imputación, el juez tiene que decirle, es cierto, no se ha delimitado la imputación y se cae el caso. O puede decirle, sí, el fiscal sí ha cumplido con delimitar la imputación, pero tiene que dar las razones, porque ha expuesto los datos mínimos de la imputación. Como por ejemplo la conducta material que se está atribuyendo, quién lo ha hecho y en agravio de quién. Pero tiene que explicarlo, tiene que dar una respuesta. Ya no puede torearlo como antes se hacía, diciéndole bajo el simplismo de que ese argumento tienes que hacerlo valer mediante una tutela de derechos en incidente aparte. El segundo tema, para ir más rápido. ¿Se dan cuenta que el tema de la imputación completa es un tema capital? Es un tema capital, el tema de la imputación completa. Me gustaría hablar de casos, pero no puedo. No voy a recusarme otra vez.
pero sí, hay bastantes casos en donde se ha visto este tema de imputación. Vamos al segundo tema, el estándar. Esto de la imputación completa tiene que ver con el pensamiento de Celso Mellado. No se olviden de que Celso Mellado pensaba de que la prisión preventiva en buena medida afectaba a la presunción de inocencia. Por lo tanto, el nivel de imputación que el fiscal planteaba en contra del investigado tenía que ser alto, al igual que una acusación. Vamos a ver el segundo tema, que me parece rápido, estándar probatorio. ¿Cuál es el estándar probatorio que hoy en día se exige para dictar prisión preventiva? El estándar probatorio, de acuerdo a este plenario sobre el lavado de activos, hoy en día se exige sospecha grave. Incluso un peldaño más arriba que la sospecha suficiente. En cristiano, ¿qué significa sospecha grave? Sospecha grave significa alto grado de probabilidad sobre el delito imputado al investigado. Alto grado de probabilidad. Pero si nosotros le preguntáramos a Celso Mellado, ¿qué cosa nos diría Celso Mellado sobre el estándar probatorio? Como la prisión preventiva afecta a la presunción de inocencia y su aplicación importa una pena anticipada en rigor, por lo tanto, las exigencias que tú debes cumplir para la prisión preventiva deben ser casi las mismas que una sentencia condenatoria. Le va a decir, respecto al estándar probatorio, tiene que ser casi cercano ¿a qué? Casi cercano a la certeza. Casi rayano a la certeza. Próximo a la certeza. Al costado de la certeza. Recontra casi seguro sobre los cargos que se ha imputado al investigado, casi al igual que la sentencia. Ese es el estándar probatorio. Por eso decimos, pues, que este acuerdo plenario, por el cual ya no se habla de simple probabilidad sobre el delito imputado al investigado, sino se habla de qué cosa, de alta probabilidad, de sospecha grave, de una sospecha grave incluso superior a la sospecha suficiente. ¿Se acuerdan? De acuerdo al acuerdo plenario, de que para acusar solamente requiere sospecha suficiente, pero para pedir prisión preventiva requiere sospecha grave. Por lo general, tú acusas, ¿cuándo? Cuando ha terminado ¿qué cosa? La investigación preparatoria. Por lo general, cuando pides la prisión preventiva, ¿en qué momento lo pides prácticamente en un proceso? Al inicio. ¿No les parece contradictorio de que al inicio te pidan una sospecha grave superior a la sospecha suficiente que vas a alcanzar cuando ha terminado prácticamente la investigación preparatoria? Pues bien, eso lo dejo para que ustedes lo reflexionen. Así que no hay que repetir, pues, como monos lo que dicen otros. Hay que reflexionar, las ideas hay que ponerlas en el tamiz de la crítica. Esa es la idea básica, creo yo. Se lo juro que cada vez que me critican es la mejor manera, se lo juro, de aprender uno y para mejorar en el plano académico. Yo se lo recomiendo, en verdad. Yo creo que esa debe ser, digamos, la guía de trabajo de todo profesional. En verdad, cada día es una gran oportunidad para reinventarte y para hacer mejor tu trabajo. El trabajo todos los días va a existir. El tema es hacerlo de la mejor manera. Es como los modelos. ¿No has escuchado los modelos, no? A veces aplico la analogía de lo que hace modelaje. A veces cuando van con el mismo tipo de ropa, ¿no? O sea, cada semana tiene que innovar la ropa porque tiene que ser algo más atrevido a cada semana siguiente, ¿no? Para hacer el último grito de la moda. Esa es la idea del modelo, que busca la novedad. Es decir, que siempre está reinventándose. Igual, en materia jurídica creo yo que nosotros tenemos que estar reinventándonos cada día. Si hoy día decimos en un sentido el trabajo, analizar nuestro trabajo y tratar de mejorar para el mes siguiente. ¿Qué pasaría si es que le pongo este ingrediente a mis audiencias de incautación, por ejemplo? ¿Qué pasaría si resuelvo de esta manera y aplicando este esquema de razonamiento? ¿Se dan cuenta? Eso es reinventarte. ¿Para qué? Para que hagas mejor tu chamba, tu trabajo. Volvemos al estándar probatorio, señores. En el estándar probatorio, les decía, así Mellado, como se señala que se afecta la presunción de inocencia, exige un nivel de casi convencimiento sobre la ocurrencia del hecho delictivo por parte del imputado.
Nuestro acuerdo plenario habla de un grado de sospecha grave. ¿Se dan cuenta? Y es por eso que muchas veces, acá viene el gran problema de establecer cuál es el estándar probatorio. Es por eso, ¿se acuerdan de este acuerdo plenario que habla de la sospecha grave? Pues bien, eso tiene su punto de origen en el pensamiento de Ascenso Mellado. Ascenso Mellado, cuando habla del estándar probatorio de los elementos de convicción presentados por el fiscal para vincular al investigado con el delito, dice que tiene que ser un nivel de convencimiento casi cercano a la certeza. Y ese pensamiento fue recogido ¿en dónde? En el acuerdo plenario, cuando se exige ya sospecha grave para la apariencia del buen derecho de la prisión preventiva. Pero ojo, Ascenso Mellado es mucho más pretencioso. Él habla incluso de un nivel casi de convencimiento total, como si fueras a dictar sentencia. Él lo plantea en esos términos. Porque precisamente vas a ser pena anticipada, pues. Esa es la lógica que maneja Ascenso Mellado. ¿Pero qué significa aplicar el estándar probatorio, señores? Y acá viene el gran tema. Y en verdad este es uno de los temas que es materia de mis desvelos y de mis pensamientos diarios, en verdad. ¿Qué cosa es hacer? ¿Cómo llegar a cómo establecer si llego o no al estándar probatorio respecto a los elementos de convicción presentados por las partes? ¿Cómo hacemos? Pues bien, acá vuelvo a utilizar a Nakazaki. Y él dice de que para establecer si se cumple o no con la sospecha grave, debo aplicar la correspondiente operación probatoria. ¿A qué? A los elementos de convicción presentados por ¿quiénes? Por las partes. Principalmente por el fiscal. Porque el fiscal te va a presentar elementos de convicción de cargo. Y la defensa te va a presentar elementos de convicción de descargo. Y tú, juez, tienes que trabajar con los elementos de convicción de cargo y de descargo. De un tiempo a esta parte he estado viendo de que cuando se analizan los elementos de convicción, prácticamente lo único que se hace en la mayoría de resoluciones judiciales, valgan verdades, es hacer un simple inventario de todos los elementos de convicción que presenta el fiscal y de hacer una simple glosa respecto a cada elemento de convicción. Creo yo de que la coaestio facti, esto es el razonamiento probatorio que se aplique a los elementos de convicción, siempre debe hacerse de manera conjunta. No basta, creo yo, con hacer el inventario, sino que además, o sobre todo, lo que tiene que hacerse es una valoración conjunta de todos los elementos de convicción para establecer, luego de la operación probatoria que apliques a los elementos de convicción, si llegas o no a la sospecha grave, o si solamente se alcanzó sospecha simple, o si solamente hubo sospecha inicial. Obviamente, si es que llegas a la conclusión de que alcanzó a sospecha grave, obviamente vas a dar por cumplido este primer presupuesto de la prisión preventiva, de la apariencia del buen derecho. Y aquí, permítaseme hacer una pequeña digresión para ir a lo que es materia de argumentación. Hace un momento les hablé, ¿no? Les hablé de Manuel Atienza. En verdad, te lo recomiendo. Mírenlo. Son 2 horas la primera tanda y la segunda tanda son 2 horas más. Sobre ese tema, Manuel Atienza tiene un texto de más de 800 páginas. Es recontra, hay que tener bastante tiempo para leerlo todo. Yo he tenido ocasión de revisar algunas partes, pero por la falta de tiempo no he podido leerlo todo. Pero es una magnífica oportunidad de escucharlo, porque en esas charlas de dos tandas, cada una de 2 horas aproximadamente, te resume todo el pensamiento, las principales ideas de su razonamiento. Y quiero sobre todo citar, y él decía pues de que hoy en día el Estado de Derecho se caracteriza por el giro argumentativo. Antes la gente, cuando las autoridades tomaban decisiones, no daban razones de su decisión. En cambio, hoy en día, cuando una autoridad da una decisión, tiene que argumentar, tiene que dar las razones de su decisión. ¿Para qué?
para que esa decisión no sea vista como arbitraria y para que sea vista como legítima. Esa es la lógica. Y así es que es importante la argumentación. Y quiero citar dos ideas, en verdad, de Atienza. En verdad, son fabulosas las ideas. Él, por ejemplo, decía de que todo modelo de argumentación tiene que seguir el patrón establecido por un juez americano muy famoso que se llamaba Holmes. Holmes decía, cuando uno revisa los fallos, digamos, cuando es el ponente o el voto en discordia, Holmes, ¿qué hacía? Holmes prácticamente decía de que la argumentación tiene que ser primariamente breve, tiene que ser clara, tiene que ser sencilla y además tiene que ser llana, es decir, sin mucho rodeo, de manera directa la idea, clara, sencilla y breve. ¿Por qué razón decía él esto Holmes? Porque de esa manera quien lo lee va a poder apreciar cuáles han sido las principales razones de tu decisión. Lo primero. Y dos, va a permitir mostrar con total simpleza tu pensamiento, las razones que justifican tu decisión. Y sobre todo, cuando redactes, no seas indirecto. Muchas veces cuando redactamos, a veces queremos hacer bastantes amagues tipo Joaquín Flores, ¿no? Así para arriba y para abajo para explicar la idea. No, no hagan eso, dice. Sean directos. La redacción tiene que ser llana, totalmente directa, sin mucho subterfugio, sin mucho rodeo. Para que de esa manera tu decisión sea, digamos, comprendida fácilmente. Y él prácticamente odiaba las decisiones kilométricas. Porque dice, para empezar, nadie las lee. Cuando queremos buscar un precedente, ¿acaso leemos la decisión judicial? No. ¿Qué cosa leemos? Las sumidas, los que hacen resúmenes de la decisión. Al final de cuentas, quienes se llevan las palmas, ¿quiénes son? Los que hacen las sumidas de las decisiones kilométricas de los jueces. Y es por eso que él invocaba hacer fallos breves o decisiones breves, de tal suerte que cuando te busquen para citarte como precedente, vayan directamente a tu pensamiento. Así es que esa es una primera idea que digamos, se los transmito para el tema de la argumentación. Y esto del tema de la argumentación vale, ¿para qué? Para un tema de sustentación de una decisión judicial en materia de prisión preventiva. Para exponer, digamos, para hacer una valoración conjunta de todos los elementos de convicción. Yo todavía tengo la duda de que si debe hacerse primero una valoración individual de los elementos de convicción y luego una valoración conjunta. Hay gente que piensa de que no debe procederse de esa manera con la operación probatoria. Debe procederse directamente con la valoración conjunta. ¿Por qué? Porque en la valoración conjunta comienzas a interrelacionar cada uno de los elementos de convicción, los unos con los otros, y vas a tener prácticamente el cuadro completo del paisaje. Y vas a poder tomar una decisión. Yo siempre recurro bastante a la pizarra. Yo siempre trabajo con pizarra. Pongo ahí todos los elementos de convicción y en verdad cuando uno comienza a simplificar la información, eso te permite, digamos, trabajar con mayor rapidez. Pero vaya, cuando nos tocan casos complejos. Hace poco les comentaba que me ha tocado una prisión preventiva de 13 personas y resulta que cada uno traía alrededor de 300 elementos de convicción por cada uno. O sea, para ponerse para que se pongan, para que comiencen a analizar ahora todos esos elementos de convicción, imagínense, ¿no? Hay que evaluar uno por uno. Pues bien, la otra idea, y que no quiero que se me vaya, era que Atienza en esta disertación cita a un profesor, seguramente ustedes lo han escuchado, al profesor Toulmin, y él decía que Toulmin proponía un modelo de razonamiento, como estos duelos medievales, y de que prácticamente siempre había la discusión sobre qué método de razonamiento aplicar cuando uno argumentaba una decisión. Y se decía lo siguiente, de que siempre se utilizaba el método lógico. Y
también se utilizaba el método no solamente lógico, sino que además se tiende a aplicar el método de lo razonable como una entidad distinta al método lógico. Entonces yo pongo en la mesa estos dos métodos, el método lógico y el método de lo razonable. ¿Qué significa resolver un caso aplicando el método lógico? Prácticamente aplicar las reglas de la lógica sobre los elementos de convicción para concluir si existe o no sospecha grave respecto al delito imputado al investigado. Eso significa aplicar las reglas de la lógica, simplemente aplicar reglas de la lógica. Pero ¿qué ocurre cuando tú aplicas el método de lo razonable? Cuando aplicas el método de lo razonable, lo único que buscas aplicar es ¿qué cosa? Es aplicar un argumento de coherencia, de que tu argumento sea coherente con relación al caso completo. Básicamente, esa es la idea base de la cual hay que partir. ¿Y qué decía Toulmin? Toulmin decía, cuando el juez debe argumentar, tiene que partir de la siguiente idea, tiene que poner la idea proponente. Es decir, lo que propone, por ejemplo, la Fiscalía. A continuación, la idea oponente, es decir, la idea de la defensa técnica que pretende destruir esa idea del fiscal. Y luego pones tú la posición del despacho, es decir, la posición del juez. Pues bien, evaluando este argumento y este argumento, yo llego a la conclusión de que es más razonable este argumento. Y puedes escoger el argumento de la Fiscalía o bien el argumento de la defensa, según corresponda. ¿Cuál de ellos te convence más? ¿Qué estás haciendo cuando haces eso? Dice, ya no estás aplicando un método lógico prácticamente estático, sino dinámico, porque estás interrelacionando una idea proponente versus una idea oponente para luego dar un resultado, aplicarlo a la correspondiente operación, del razonamiento lógico correspondiente, para luego establecer a quién le das la razón. Pero al final, dice él, vas a llegar a una conclusión y a continuación puedes evaluar algún argumento que te plantee. Este argumento vale a no ser que ocurra se pruebe esta otra idea. Es obvio de que si tú aplicas esa lógica, mi conclusión es esta, pero a no ser que esta idea funcione de manera mejor, entonces va a destruir a tu conclusión, con lo cual tu conclusión se fue al tacho. Pero si tienes de que esa idea que es propuesta por la defensa técnica, bajo la lógica de a no ser que no destruye tu conclusión, entonces tu conclusión se mantiene. ¿Se dan cuenta? Este es un método que propone Toulmin para evaluar las decisiones judiciales. Y creo yo que es de suma utilidad, por ejemplo, para evaluar temas de prisión preventiva. Por ejemplo, en sencillo, cuando te plantean, por ejemplo, vas a analizar la sospecha grave, vas a ir a recoger de manera resumida la idea del proponente, del fiscal. Sobre eso, ¿qué cosa ha hecho la defensa técnica? Y luego vas a confrontar las dos ideas y vas a aplicar la operación correspondiente lógico-jurídica y vas a escoger cuál es la idea que te parece más coherente. Con lo cual pones en movimiento el razonamiento lógico. Ya no va a ser un razonamiento lógico visto desde un punto de vista estático, sino desde un punto de vista dinámico. Así es que les recomiendo en verdad que puedan revisar un poco el pensamiento de Atienza a propósito de la fundamentación de las decisiones, que creo yo que les va a ser de suma utilidad. Finalmente, el tema de la calidad de los elementos de convicción. Cuando hablamos de la calidad de los elementos de convicción, se exige determinada cualificación de los elementos de convicción para ser valorados. De tal suerte de que si no está presente esa cualidad adicional, sencillamente los elementos de convicción no deben ser valorados. Y les voy a poner dos ejemplos, muy sencillos, y que para que se pueda entender con toda claridad. El primer ejemplo
Y esto también se vincula con la presunción de inocencia. ¿Por qué razón? Porque te exige de que los elementos de convicción que van a pretender enervar la presunción de inocencia deben ser de tal calidad que sean capaces de poner en jaque la presunción de inocencia. De tal suerte que si se trata de elementos de convicción que no han pasado por el tamiz, por ejemplo, del contradictorio, entonces no pueden sustentar una prisión preventiva. Me explico, voy a plantear dos casos. Un primer caso que voy a plantear tiene que ver con el tema de elementos de convicción, por ejemplo, el caso de los elementos de convicción que el fiscal obtiene producto de la investigación, pero que previamente no ocurrió y que directamente lo presenta ante el juez como un elemento de convicción de cargo para pedir la prisión preventiva, pero respecto al cual no ha ocurrido traslado a su contraparte. Por ejemplo, imagínense el caso de las escuchas telefónicas. Ustedes saben que las escuchas telefónicas se obtienen como consecuencia de una autorización judicial, de un pedido que hace el fiscal ante el juez y de una autorización judicial que otorga el juez para levantar el secreto de las comunicaciones y disponer la interceptación de los teléfonos. Pues bien, las escuchas telefónicas que se obtengan, ¿qué ocurre si el fiscal las obtiene y directamente las plantea, las invoca como elementos de convicción de cargo? Por ahí se ha querido sostener de que, respecto a este tema, previamente para que el juez la pueda utilizar tiene que correr traslado a su contraparte. De tal suerte que si no corre traslado a su contraparte, sencillamente el juez no podría valorarlas, porque no ha pasado por el tamiz del contradictorio. A eso se refiere con que los elementos de convicción de cargo que plantee o presente el fiscal deben ser de calidad. Otro ejemplo que les voy a plantear y que se ha visto en la práctica. Ocurre de que en un determinado caso hubo un colaborador eficaz. Un investigado se presentó como colaborador eficaz ante el fiscal, se inició el correspondiente cuaderno especial de colaboración eficaz de manera reservada, y ustedes saben muy bien de que a continuación, cuando alguien se somete a la colaboración eficaz, el colaborador eficaz comienza a brindar información relevante para el fiscal. Pero a continuación, ¿qué debe hacer el fiscal? Debe iniciar los actos de corroboración. ¿En dónde? En ese cuaderno de colaboración eficaz. Resulta que en una oportunidad se inició el correspondiente proceso de colaboración eficaz, el colaborador eficaz dio su versión y luego, como el fiscal dispuso como un acto de corroboración, la realización de una determinada pericia. Y entonces el fiscal lo practicó dentro de ese cuaderno de colaboración eficaz. ¿Qué cosa? Ordenó y practicó esa pericia. Como ustedes saben, todo lo que se tramite en el cuaderno de colaboración eficaz es de carácter reservado, porque solamente intervienen ¿quiénes? El imputado, su abogado y el fiscal. Y luego, pues, el juez, cuando se hace el control judicial. ¿Se dan cuenta? ¿Pero qué ocurrió? Ocurre de que el fiscal inició la colaboración eficaz, tomó la declaración del colaborador eficaz, ordenó la pericia, obtuvo la pericia, y una vez que obtuvo la pericia, presentó como elementos de convicción de cargo para pedir prisión preventiva la declaración del colaborador eficaz y también esa pericia que había obtenido del cuaderno de colaboración eficaz. ¿Saben lo que dijo la sala en una oportunidad, en un caso? Dijo lo siguiente, palabras más, palabras menos. Dijo de que ese elemento de convicción de la pericia no voy a tener en cuenta ni la declaración del colaborador eficaz, ni tampoco voy a tener en cuenta la pericia practicada en ese caso. ¿Por qué razón? Porque para que pueda valorarse la declaración de un colaborador eficaz, se exige de que esa versión prestada por el colaborador eficaz se encuentre debidamente corroborada con otros elementos de convicción que provengan ¿de dónde? Del propio cuaderno de colaboración eficaz. Pues bien,
En ese caso, habían sacado esa pericia que provenía del cuaderno de colaboración eficaz. Pero ¿qué cosa dijo la sala? Pues bien, por más que esa pericia provenga de ese cuaderno, sea un acto de corroboración de ese cuaderno de colaboración eficaz, tampoco vale. ¿Y por qué dijo? Porque previamente no ha pasado por el tamiz del contradictorio. Porque previamente no se le ha corrido traslado ¿a quién? Al imputado. Por lo tanto, yo no voy a valorarlo. ¿Qué cosa es lo que aplicó ahí la sala? El pensamiento de Ascencio Mellado. ¿Qué cosa decía Ascencio Mellado? De que para que los elementos de convicción sean de calidad, tienen que ser elementos de convicción lícitos y además deben haber pasado por el tamiz del contradictorio. Hablar sobre la prueba ilícita es otro tema, que no es materia de esta ponencia, pero que también se discute cuando se habla acerca de la calidad de los elementos de convicción. Pregunta, ¿un tema de prueba ilícita la puedes plantear en una audiencia de prisión preventiva? Al inicio les cuento de que los jueces también lo denegaban. ¿Por qué? Porque le decían a los justiciables, usted ha leído el acuerdo plenario 2010 sobre la tutela de derechos que habla acerca de que a través de una tutela de derechos puede denunciar la prueba ilícita. Pues bien, plantéalo ahí. Hoy en día, debido a que los estándares de la prisión preventiva se han elevado, hoy en día sí se exige de que el juez tiene que dar respuesta a estos cuestionamientos sobre prueba ilícita que pueda plantear el imputado. Así que con eso se dan cuenta que estos tres temas capitales de los cuales habla Ascencio Mellado son sumamente relevantes porque tienen que ver con la presunción de inocencia. Son estándares altos porque precisamente como se afecta a la presunción de inocencia, se exige de que esos estándares tengan que cumplir con el mismo nivel de rigurosidad casi parecido al de la sentencia condenatoria. Muy bien. Finalmente, para cerrar, quería hablarles un poco del peligro procesal. Sobre el peligro procesal hay mucho que decir. Hay mucho que decir en realidad. Pero lo que me interesa resaltar del peligro procesal es solamente, quiero enfocarme en el arraigo. Porque uno de los temas que siempre se debate en una audiencia de prisión preventiva es el arraigo. Señores, ¿qué hay que decir sobre el arraigo? En primer término, hay que decir que el arraigo es solamente uno de los indicadores del peligro procesal. No es el único. ¿Qué cosa quiere decir esto? De que el hecho de que se acredite el arraigo no descarta la prisión preventiva, porque hay que evaluar los demás criterios del peligro procesal. ¿Por qué razón? Por una razón muy sencilla, por el hecho de que cuando se evalúa el peligro procesal de un investigado, se evalúa no de manera individual los criterios del peligro procesal, sino debe evaluarse de manera conjunta todos los criterios configuradores del peligro procesal. Entre ellos, básicamente, el arraigo, la gravedad de la pena, la magnitud del daño causado, la pertenencia a una organización criminal, el comportamiento procesal del imputado, la conducta obstruccionista de la actividad probatoria, en fin, una serie de indicadores de manera conjunta. Así es que hay que desterrar esa idea de que el solo hecho de que el imputado acredite su arraigo no necesariamente descarta el peligro procesal. Eso ya es una verdad, creo yo, de perogrullo. Y el otro punto sobre el cual quería sentarme es el tema del arraigo en estricto sentido. Mucho se habla del arraigo. Pues bien, el arraigo presenta diferentes facetas. ¿Qué cosa es el arraigo? Como su mismo nombre lo indica, es cuando el imputado echa raíces en un lugar y garantiza con esas raíces que tiene en ese lugar de que no va a eludir la acción de la justicia. Eso es en sencillo el arraigo. Es cuando echa raíces en un determinado lugar y le garantiza al juez de que no va a eludir la acción de la justicia. ¿Y de qué manera una persona puede echar raíces en un determinado lugar? Teniendo un domicilio en un determinado lugar, teniendo una familia en un determinado lugar, o bien teniendo un trabajo en un determinado lugar, o bien teniendo bienes en un determinado lugar, o bien mostrando de que no es proclive, de que digamos de que no cuenta o no cuenta con facilidades para salir del país.
En general debe ser visto como cualquier circunstancia que ponga de manifiesto de que no va a eludir la acción de la justicia. Creo yo que hay argumentos, por ejemplo, que yo he escuchado al inicio, digamos, al inicio de actuación del nuevo Código Procesal, que los fiscales argumentaban, y creo que hoy en día ya no lo argumentan, o si lo argumentan ya son pocos, ¿ya? Hay un argumento del arraigo que siempre he escuchado, a propósito del arraigo domiciliario. Señor juez, resulta que este imputado no tiene domicilio, o no tiene arraigo domiciliario. ¿Por qué razón? Porque resulta de que, de acuerdo a su manifestación, vive en calle Los Álamos, pero de acuerdo a su ficha RENIEC, vive en la calle Los Pinos. Por lo tanto, no tiene arraigo domiciliario. Yo creo que ese tipo de argumentos ya no tiene sentido. Porque no es muy riguroso sostener en esos términos un arraigo domiciliario, ya sea a favor o en contra. Porque el hecho de que el imputado viva materialmente en un lugar, pero en su RENIEC diga otra cosa, no es un dato de que no tenga el arraigo domiciliario. Lo que debe primar, al final de cuentas, es la realidad de las cosas. Principio de primacía de la realidad. Señor fiscal, al margen de lo que diga su DNI, ¿usted ha constatado de que Juan Pérez vive en el lugar X? Sí, entonces se entiende que ese es su arraigo domiciliario. Y el otro punto que quiero poner en el tapete es el siguiente. ¿Qué pasa si el investigado invoca como arraigo domiciliario un domicilio en el cual ha sido allanado y en el cual se han encontrado bienes relacionados con el delito? Por ejemplo, se ha encontrado el lugar en donde se fabrica la droga, se procesa la droga, o se han encontrado las máquinas para falsificar billetes, o se han encontrado objetos del delito. Pregunta, ¿el investigado puede invocar ese que es su domicilio como un arraigo domiciliario válido? Yo les pregunto, ¿qué les dice la razón? Recordemos la primera idea. ¿La idea cuál es? De que debe tratarse de determinadas circunstancias que te hagan pensar de que el investigado no va a eludir la acción de la justicia. Yo pregunto, si es que a un investigado le encuentran en un determinado domicilio bienes vinculados al delito, ¿ese domicilio acaso va a garantizar de que no va a eludir la acción de la justicia? Pues bien, el tema es opinable. En todo caso, se los dejo a consideración de ustedes. Al final, creo yo, lo más importante es cómo argumentes. Lo más importante es que tú expongas razones sólidas respecto a tu pensamiento.